Algo se sentía mal cada vez que regresaba a casa. Pequeñas cosas fuera de lugar. Ese martes entré a mi despacho. El archivador no estaba cerrado. Mis escrituras estaban mezcladas. Alguien había estado revisando mis documentos. Intentaba averiguar quién cuando escuché un golpe en la puerta. George, mi vecino, estaba allí con expresión preocupada. Se inclinó y murmuró: «No estés en casa al mediodía. Observa desde lejos. Lo verás todo». Instalé una cámara oculta. Al mediodía revisé la grabación. Lo que vi me dejó sin palabras. Me alegra que estés aquí. Antes de profundizar en lo que descubrí aquella mañana de martes, dime, ¿desde dónde estás viendo esto? ¿Y qué hora es allí? 71 años dirigiendo una empresa de construcción en Portland te enseñan a notar cosas que los demás pasan por alto. Y aquella mañana de martes, cuando entré a mi despacho, algo se sentía extraño. El cajón del archivador no estaba completamente cerrado. Siempre lo cierro con fuerza porque la madera se hincha con la lluvia y se atasca si lo dejas abierto. Pero ahí estaba, entreabierto, lo justo para llamar mi atención. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Me acerqué despacio. Mis botas no hicieron ruido sobre el piso de madera que yo mismo instalé hace 35 años. Abrí el cajón y miré dentro. Las escrituras estaban desordenadas. Las guardo en orden cronológico, siempre lo he hecho. La escritura de la cabaña del Monte Ood estaba metida detrás de los papeles de la casa de Portland. La del condominio de Cannon Beach estaba arrugada en el fondo. Alguien había estado revisando mis cosas. Me senté en el viejo sillón de cuero que Charlotte me compró hace 20 años, antes de que el cáncer se la llevara. La pequeña caja de madera donde guardo mi testamento y mis seguros estaba girada hacia otra dirección. Siempre dejo el cerrojo mirando hacia mí. Ahora apuntaba hacia la ventana. Abrí la caja. Los documentos seguían allí, pero habían sido desplegados y vueltos a doblar. Los pliegues eran distintos. Alguien los había leído. Mi corazón empezó a latir más rápido. Solo 3 personas tenían llaves de esta casa: yo, mi hijo Brandon y mi nuera Vanessa. Recordé la cena del domingo anterior en su casa en Lake Oswego. Caserón grande, piscina, garaje para 3 autos. Brandon me había servido vino y preguntado: «Papá, ¿has pensado últimamente en tu planificación patrimonial? Ya estás mayor. Tal vez sea hora de simplificar las cosas». Vanessa había añadido, despreocupada: «Te mereces relajarte. Deja que alguien más se ocupe del negocio». Cambié de tema, pero sus palabras se quedaron conmigo. Había visto sus estados de cuenta el último día de Acción de Gracias, olvidados sobre la encimera de la cocina. Estaban ahogados en deudas. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. George Miller estaba allí, mi vecino desde hacía 20 años, oficial de policía retirado. Se veía inquieto. «Richard, necesito hablar contigo. Es importante». Lo hice pasar. Vaciló un momento y luego dijo: «No quería mencionarlo, pero tu hijo y su esposa han venido por aquí muy seguido últimamente. Siempre cuando tú estás en el trabajo. A veces traen a otro hombre. Alto, traje gris, maletín». Sentí un vuelco en el estómago. ¿Con qué frecuencia? 3, quizá 4 veces en las últimas 2 semanas. Se quedan 1 o 2 horas. Sacó una hoja de papel. El hombre conduce un Mercedes negro con una calcomanía de estacionamiento de abogado. Anoté su matrícula. Deslizó el papel hacia mí. Mis manos temblaron ligeramente al tomarlo. George se inclinó hacia adelante, con su instinto de policía todavía afilado. «Richard, sea lo que sea que esté pasando, ten cuidado. La familia puede hacerte más daño que cualquier desconocido». George se marchó. Me quedé de pie en mi despacho con el número de matrícula en la mano. Las piezas empezaban a encajar. Si venían con un abogado varias veces,
No era simple curiosidad. Necesitaba pruebas, no sospechas. Conduje hasta Morgan Construction. Rachel Turner, mi jefa de proyectos desde hacía 10 años, me miró apenas llegué. «¿Está bien, jefe?» «Tiene mala cara». «Estoy bien, solo cansado». No estaba bien. Salí y conduje hasta una tienda de electrónica en Hawthorne Boulevard. Un joven vendedor me mostró una cámara inalámbrica del tamaño de una caja de fósforos. Se conecta al teléfono. Detecta movimiento. Guarda todo en la nube. La compré, pagué en efectivo. De regreso en casa, escondí la cámara detrás de una foto familiar en la repisa. El lente quedaba invisible entre el marco y la pared. La probé desde mi teléfono. Vista nítida de todo el despacho. Ahora necesitaba darles una oportunidad. Llamé a Brandon. Respondió al segundo timbrazo. «Hola, hijo. Solo quería avisarte que mañana tengo un chequeo cardíaco. El médico quiere hacer unas pruebas. Estaré en el hospital casi todo el día». Una pausa. «Oh, no, papá, ¿estás bien?» «Solo rutina. A mi edad revisan todo». «¿Quieres que te acompañe?» «No, tú tienes trabajo. Llámame cuando salgas». «Está bien». Colgué. Mi corazón latía con fuerza. La trampa estaba lista. Esa noche casi no dormí. Tal vez estaba equivocado. Quizá había otra explicación. Pero George había sido policía durante 30 años. No mentiría. El miércoles por la mañana salí a las 9, conduje hasta el hospital y aparqué durante 10 minutos, lo suficiente para que pareciera real. Luego regresé y estacioné en una calle lateral a 2 cuadras de mi casa. Desde allí podía ver mi entrada sin que me vieran. La lluvia golpeaba el techo de mi camioneta. Abrí la aplicación de la cámara. Mi despacho apareció en la pantalla, vacío, esperando. Me quedé allí durante 2 horas, el café enfriándose en el portavasos. A las 11:30, George vino corriendo hacia mi camioneta, moviéndose más rápido de lo que debería un hombre de 73 años. Bajé la ventanilla. Respiraba con dificultad. Mira lo que pasa al mediodía. Siempre vienen a esa hora. Ahí lo verás todo. No esperó mi respuesta, simplemente volvió a trotar hacia su casa. Mis manos temblaban. Revisé mi reloj. 11:35. 25 minutos. Fijé la mirada en la pantalla del teléfono. Exactamente al mediodía, un BMW plateado entró en mi entrada. Brandon salió del asiento del conductor. Vanessa bajó del lado del pasajero y desde el asiento trasero descendió un hombre alto, traje gris, maletín de cuero, tal como lo había descrito George. Caminaban hacia la puerta principal. Brandon usó su llave. Los vi desaparecer dentro y luego miré mi teléfono. Segundos después, aparecieron en mi despacho. La imagen era perfecta. Podía verlo todo. Brandon fue directo al archivador y sacó las escrituras. Las extendió sobre mi escritorio como un jugador repartiendo cartas. Vanessa y el abogado se colocaron detrás, mirando por encima de su hombro. «Todo está aquí», dijo Vanessa. Su voz llegaba clara a través de los altavoces de mi teléfono. La casa, la cabaña, el condominio, las acciones de la empresa. El abogado abrió su maletín y sacó un fajo de documentos. «Ya preparé los formularios de transferencia. Solo necesitamos su firma». Vanessa sonrió. Incluso en la pantalla pequeña pude verlo. «La conseguiremos. Cuando lo convenzamos de que debe ir al hogar de cuidados, firmará lo que sea». El abogado dudó. «¿Están seguros de que aceptará?» Brandon tomó una de las escrituras. Por un instante, simplemente la observó. Noté algo cruzar por su rostro. Duda quizá, o culpa. Pero entonces Vanessa soltó una risa. Un sonido que jamás le había escuchado. Frío, hueco. «No tiene que aceptar», dijo.
Tenemos al Dr. Chow de nuestro lado. Él certificará que papá tiene principios de demencia. Una vez tengamos ese diagnóstico, podemos obtener el poder notarial. Entonces controlaremos todo. Las palabras me golpearon como un puñetazo real. Mi propio hijo planeando declararme incapacitado, planeando encerrarme. Brandon alzó la escritura de la cabaña del Monte O. Solo esta vale 1.800.000. Vanessa asintió, ya calculando. La casa de Portland vale por lo menos 3,5 millones, y la empresa podemos venderla por 8, quizá 9 millones. El abogado estaba anotándolo todo. Mientras antes lo movamos a la residencia, dijo Brandon en voz baja, antes podremos empezar. Vanessa sacó su teléfono. Llamaré al Dr. Chow hoy mismo. Hay que movernos rápido. Pasaron los siguientes 20 minutos revisando documentos. El abogado les mostró formularios, explicó procedimientos. Hablaron de solicitar la tutela legal, de transferir títulos, de liquidar activos. Hablaron de mí como si ya estuviera muerto, como si fuera un problema por resolver, un obstáculo que quitar del camino. 47 años construyendo Morgan Construcción desde la nada. 35 años en la casa que había levantado con mis propias manos. Y ellos lo discutían todo como artículos en una venta de sucesión. Una vez esté en la residencia, dijo Vanessa en cierto momento, ni siquiera sabrá lo que pasa. En estos lugares los mantienen bastante medicados. Brandon no respondió. Estaba mirando una de las fotos en mi escritorio, él y Charlotte en su graduación universitaria. Pero no dijo nada. Finalmente reunieron los documentos. El abogado guardó todo en su maletín. Salieron de mi despacho y escuché la puerta principal cerrarse. A través del parabrisas vi cómo regresaban al BMW. Iban riéndose de algo mientras se alejaban. Me quedé sentado en mi camioneta, con las manos temblando tanto que casi dejé caer el teléfono. La lluvia caía con más fuerza ahora, golpeando el techo como si quisiera atravesarlo. Pero yo no temblaba de frío. Temblaba de rabia. Esto no era solo por dinero. No solo planeaban robar mis bienes. Planeaban robar mi libertad, mi dignidad, mi propia identidad. Pretendían encerrarme en una institución y doparme para que obedeciera mientras vendían todo lo que había construido. Mi hijo. Mi único hijo. Y Vanessa, con esa risa helada todavía resonando en mis oídos. Esa noche me senté en la oscuridad de mi sala. Esa noche me senté en la oscuridad de mi sala. No encendí las luces. No cené. Solo me quedé allí, pensando. La lluvia caía afuera sobre los cedros que planté hace 35 años cuando construí esta casa. El sonido debería haber sido reconfortante. No lo fue. Seguía viendo esa sonrisa fría en el rostro de Vanessa. Seguía escuchando la voz tranquila de Brandon diciendo que tenían que moverse rápido. Mi hijo planeando encerrarme. ¿En qué momento lo perdí? ¿Fue cuando Charlotte murió y yo me refugié en el trabajo para escapar del dolor? ¿Fue cuando le di todo lo que pidió y nunca le enseñé lo que significa ganarse algo? ¿Fueron todas esas obras escolares que me perdí porque estaba compitiendo por contratos? ¿O fue cuando pagué su boda con Vanessa, aun cuando siempre sentí que algo en ella no encajaba? Recordé a Brandon de niño apareciendo en las obras, con un casco 3 tallas más grande que él, haciendo 1000 preguntas, mirándome como si fuera el hombre más ingenioso del mundo. Lo recordé junto a la cama de Charlotte, sosteniéndole la mano mientras moría. Solo tenía 22 años. Lloramos juntos aquella noche. Lo recordé besándome la mejilla cada mañana de Navidad. Te quiero, papá. ¿Dónde quedó ese niño? Las preguntas ardían. Pero sentado ahí en la oscuridad, entendí algo. Las respuestas ya no importaban. Lo que importaba era el presente, y en ese presente Brandon había tomado su decisión. Dormí muy poco. Cuando por fin amaneció, tomé mi teléfono y llamé a Steven Michey. Había sido mi abogado durante 25 años. Si alguien podía ayudarme, era él.
Respondió al segundo timbrazo. Richard, ¿qué ocurre? Suenas terrible. Steven, necesito verte hoy. Es urgente. Ven a mi oficina a las 10. Llegué a su despacho, en el centro, cerca de Pioneer Place, exactamente a las 10. Steven me esperaba con una tetera y preocupación escrita en el rostro. Cuéntame todo, dijo. Le mostré el vídeo en mi teléfono. Lo vio una vez y luego pidió verlo otra vez. Su expresión se oscureció con cada reproducción. Cuando terminó, guardó silencio unos largos segundos. Luego se recostó en la silla. Esto es fraude, dijo. Conspiración para cometer fraude, abuso a un adulto mayor, y si piensan falsificar un diagnóstico de demencia, eso es un delito. ¿Qué puedo hacer? La voz de Steven fue firme. Primero, protegemos tus bienes. Hoy mismo vamos a transferir todo a un fideicomiso. ¿Un fideicomiso? Seguirás controlándolo todo, pero legalmente los bienes pertenecerán al fideicomiso. Eso significa que incluso si Brandon obtiene poder notarial sobre ti como persona, no podrá tocar los activos del fideicomiso. ¿Podemos hacerlo rápido? Para el final del día. Haré algunas llamadas. He sido tu abogado por 25 años. Me deben favores. Comenzó a tomar notas. Luego levantó la mirada. Hay algo más que debemos discutir. ¿Quieres presentar cargos ahora o prefieres esperar y atraparlos en el acto? Steven explicó las opciones mientras iniciábamos el papeleo del fideicomiso. Podemos presentar cargos ya, basándonos en el vídeo, dijo. Pero por ahora pueden alegar que solo estaban discutiendo posibilidades, planeando. Si realmente presentan documentos falsificados ante un juez, si de verdad intentan ejecutar este plan, ahí es cuando los cargos se sostienen. Ahí no habrá defensa posible. ¿Cuánto tiempo tenemos, según lo que dijeron en el vídeo? Quizá una semana, quizá 2. Una vez obtengan ese diagnóstico falso del Dr. Chow, solicitarán el poder notarial. Asentí. Que hagan su movimiento. Quiero que los atrapen con las manos en la masa. Steven empezó a hacer llamadas. Escrituras de propiedad y documentos de la empresa se extendieron sobre su escritorio. Estaba tirando de favores, cobrando deudas de 25 años de ejercer la abogacía. Entonces su teléfono sonó. Contestó. ¿Sí? ¿Qué? Envíamelo ya. Su rostro palideció. Escribió algo en su computadora, miró fijamente la pantalla y su expresión se oscureció aún más. Richard, siéntate. Ya estoy sentado. Entonces sujétate de algo. Giró el portátil hacia mí. Mientras revisaba los registros de propiedad para transferirlos al fideicomiso, mi asistente encontró algo en la base de datos del Tribunal Testamentario. Un documento llenó la pantalla. Un testamento presentado hacía 2 semanas, supuestamente firmado por mí, con fecha de 2 semanas antes de que yo encontrara mis archivos revueltos. Lo miré, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Según ese documento, yo dejaba todo a Brandon. Vanessa aparecía nombrada como albacea. Pero yo no. Yo nunca firmé eso. La voz de Steven fue grave. Lo sé. Claro que no lo hiciste. Steven amplió la imagen de la firma. Se parecía. Malditamente parecida. Pero no era la mía. Voy a enviar esto ahora mismo a un perito en caligrafía, dijo Steven. Pero Richard, ¿entiendes lo que significa? Mi mente corría intentando alcanzar el ritmo de todo aquello. Este es su plan de respaldo, continuó Steven. Si lo de la tutela falla, si no logran que te declaren incapaz, ya tienen este testamento falso preparado. Podrían alegar que moriste o podrían asegurarse de que... Se detuvo. Dilo. Si están lo bastante desesperados para falsificar un testamento, si han planeado todo esto con tanto detalle, no podemos asumir nada sobre sus límites. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Esto no era solo robar mi dinero mientras estaba vivo.
Se habían preparado para cuando yo ya no estuviera. ¿Qué hago? Steven se inclinó hacia adelante, su voz firme. Debes mantenerte seguro. Si están así de desesperados, no estés a solas con ellos. No vayas a ningún sitio con ellos. No comas ni bebas nada que te entreguen. Sentí frío. Mi propio hijo. Mi propia sangre. Quédate con alguien, dijo Steven. George. Sí, puedo quedarme con George. Hazlo esta noche. No regreses solo a casa. Esa tarde, preparé una maleta en mi casa. Mis manos temblaban. Miraba por encima del hombro una y otra vez, aunque sabía que no estaban allí. Conduje las 30 pies hasta la casa de George y golpeé su puerta. Me miró, vio la maleta en mi mano. Entra, dijo. Quédate el tiempo que necesites. Di un paso dentro. George cerró la puerta, echó el seguro y luego puso la cadena. Esa noche me acosté en la habitación de invitados, mirando el techo. Si estaban dispuestos a falsificar mi testamento, ¿qué más serían capaces de hacer? Durante las siguientes 2 semanas me quedé en casa de George y seguí observando. La cámara permaneció encendida, grabando cada vez que entraban a mi despacho. Volvieron 2 veces más. En cada visita, Brandon, Vanessa y el abogado revisaban documentos y discutían plazos. En la tercera visita escuché algo que hizo que mi sangre se helara. El jueves, dijo Vanessa mirando el calendario de su teléfono. El Dr. Chow presenta la evaluación el jueves por la mañana. El viernes vamos al juzgado para la tutela de emergencia. Para el viernes por la tarde controlamos todo. El abogado asintió mientras tomaba notas. Y el testamento ya está en el sistema. Si algo sale mal con la vía de la tutela, tenemos el respaldo listo. Brandon no dijo nada, solo observaba los papeles sobre mi escritorio. Llamé a Steven de inmediato. Escuchó la grabación y dijo: el viernes. Eso nos da 4 días. Coordinaré con la policía. Estaremos listos. El miércoles por la tarde sonó mi teléfono. Era Brandon. Hola, papá, ¿podemos almorzar mañana? Quiero hablar contigo de algo. Mi pecho se tensó. Claro, hijo, ¿dónde? El Hitman. A la 1. A mamá le encantaba ese lugar, ¿recuerdas? La manipulación era calculada, usando el recuerdo de Charlotte para ablandarme. Lo recuerdo. Allí estaré. Steven me dijo que fuera, que grabara la conversación, pero que no aceptara nada. El restaurante Hitman estaba en el centro de Portland, elegante y silencioso. Charlotte y yo celebramos nuestro 30º aniversario allí 3 meses antes del diagnóstico. Entrar ahora era como caminar dentro de un fantasma. Brandon ya estaba sentado junto a la ventana. Se levantó al verme y sonrió aquella sonrisa familiar. Por un momento casi olvidé lo que planeaba. Casi. Papá, gracias por venir. Nos sentamos. Él pidió por ambos, intentando tomar el control incluso allí. Papá, he estado pensando mucho en ti últimamente, en tu salud, tu carga de trabajo. Tienes 71 años. Deberías estar disfrutando la vida, no dirigiendo la empresa. Disfruto mi trabajo. Lo sé. Pero hay otras formas de disfrutar la vida. ¿Has pensado alguna vez en vender Morgan Construction? Algunos inversionistas que conozco pagarían una fortuna. Podrías relajarte, viajar. Tal vez mudarte a un lugar más tranquilo. ¿Mudarte a dónde? Hay una comunidad de retiro en Eugene. Un lugar precioso. Vistas al océano, jardines, gente de tu edad. Todo cuidado. Se inclinó hacia adelante, con tono sincero. La casa es demasiado grande para ti ahora, papá. Todas esas escaleras, todo ese mantenimiento. Ya no tiene sentido. Lo escuché mentir en mi cara, usando palabras como cuidado y preocupación cuando lo que realmente quería decir era dinero y control. ¿Y qué pasa conmigo después de venderlo todo? Estarías cómodo,
Seguro. Nos encargaríamos de eso. ¿Nos? Vanessa y yo. Te ayudaríamos a manejar todo, a quitarte esa carga de encima. Dejé el tenedor y lo miré fijamente. ¿Estás intentando ayudarme o estás intentando ayudarte a ti mismo? Algo cambió en su rostro. La máscara se resquebrajó solo un segundo. Papá, no sé de qué estás. Sí lo sabes. El ruido del restaurante se desvaneció. Nos quedamos mirándonos a través de la mesa. Brandon retiró las manos. No sé de qué estás hablando. Sí lo sabes. Seguimos mirándonos a través del mantel blanco, con la lluvia de Portland golpeando las ventanas detrás de él. Papá, no estás bien. Estás confundido. Por eso necesitamos tomar medidas ahora, antes de que empeores. ¿Qué medidas, Brandon? ¿Firmar mis propiedades a tu nombre? ¿Meterme en un hogar de cuidados? ¿Hacer que un médico me declare incapaz? Su rostro perdió el color. ¿Quién te dijo eso? Mantuve la voz firme. Nadie me lo dijo. Tengo ojos. Tengo oídos. Y tengo una cámara en mi despacho. Silencio absoluto. Algo se quebró en la expresión de Brandon. La máscara del hijo amoroso se hizo añicos. Debajo había cálculo frío. Bien, dijo con la voz plana. ¿Quieres hacerlo por las malas? Lo haremos por las malas. Se inclinó hacia adelante. No quedaba ni rastro de afecto. Para el viernes por la mañana estarás declarado legalmente incapacitado. El Dr. Chow ya presentó su informe. La audiencia es a las 9 de la mañana del viernes y no puedes hacer nada al respecto. Mi corazón golpeaba en el pecho, pero mantuve la voz tranquila. ¿De verdad harías esto a tu propio padre? El rostro de Brandon se torció con amargura. Tienes tanto y te niegas a compartir. Solo sigues trabajando, acumulando, controlándolo todo. Pues ahora nos toca a nosotros. A mí y a Vanessa. Nos lo merecemos. Mereces lo que ganas. Tú no has ganado nada. Se levantó de golpe. Ya veremos. Disfruta tu último día de libertad, papá. Salió sin mirar atrás. Me quedé sentado, mirando mi café intacto. Algunos comensales nos observaban, conscientes del enfrentamiento. Saqué mi teléfono. La aplicación de grabación seguía activa. Había captado todo. Llamé a Steven enseguida. Es el viernes, a las 9 de la mañana. La audiencia. Lo sé. Ya hablé con la policía. Estarán allí. El miércoles por la noche me acosté en la habitación de invitados de George sin poder dormir. Miré el techo, escuchando la lluvia de Portland golpear las ventanas. La voz fría de Brandon resonaba en mi mente, nos lo merecemos. El jueves pasó lento, lleno de preparación intensa. Steven coordinó con la policía de Portland. Revisamos toda la evidencia, los vídeos de vigilancia, las grabaciones de audio, el informe forense del testamento falsificado. Permanecí en casa de George, casi sin comer, sin hablar, solo esperando. La noche del jueves, otra noche sin sueño. Pensé en 47 años construyendo Morgan Construcción desde la nada. 35 años en la casa que construí con mis propias manos. 20 años de recuerdos con Charlotte en esa casa. Mañana, todo llegaría a su punto máximo. El viernes por la mañana, a las 8:30, llegué al tribunal del condado de Multnomah en el centro de Portland. El edificio Greystone se alzaba imponente. Steven esperaba en la entrada con 2 agentes de policía vestidos de civil. ¿Estás listo?, preguntó. Tan listo como puedo estar. Entramos juntos y tomamos el ascensor hasta el segundo piso. La sala de audiencias estaba al final del pasillo. A través de la pequeña ventana de la puerta pude verlos. Brandon sentado al frente, Vanessa a su lado y su abogado junto a ellos. Y allí, con bata blanca, estaba el Dr. Chow. Se veían confiados. Relajados. Steven tocó mi hombro.
Ellos creen que ya ganaron. Espera aquí. Deja que hagan su jugada primero. Observé por la ventana mientras la audiencia comenzaba. Viernes, a las 9 en punto. La jueza entró, una mujer de unos 60 años, cabello plateado y ojos agudos que no dejaban pasar nada. Todos de pie. El abogado de Brandon se levantó dirigiéndose al estrado. Su señoría, solicitamos tutela de emergencia sobre Richard Morgan. El señor Morgan tiene 71 años y muestra signos de deterioro cognitivo. Contamos con una evaluación médica del Dr. Kenneth Chow que confirma un diagnóstico inicial de demencia. Solicitamos que su hijo, Brandon Morgan, sea nombrado tutor legal con plenos poderes. La jueza examinó los documentos con detenimiento. Son acusaciones serias. ¿Está presente el señor Morgan? Su señoría no fue informado debido a preocupaciones sobre su estado mental. La jueza frunció el ceño. Me están pidiendo despojar a un hombre de su autonomía sin que esté presente. Su señoría, dada su condición. Las puertas de la sala se abrieron de golpe. Stephen Mitchell entró. Todos se volvieron a mirar. Caminé detrás de él, con 2 oficiales de civil siguiéndonos, la cabeza en alto, los hombros firmes. La voz de Stephen resonó. Su señoría, soy Stephen Mitchell, abogado de Richard Morgan. El señor Morgan está presente, muy competente y plenamente consciente de lo que está ocurriendo aquí. Brandon se giró. Su rostro se puso blanco. Vanessa Siseo. ¿Qué haces aquí? Me paré junto a Stephen. Estoy ejerciendo mi derecho a defenderme. La jueza levantó una ceja. Señor Morgan, ¿cuenta con representación legal? Sí, su señoría. El señor Mitchell ha sido mi abogado durante 25 años. Muy bien, señor Mitchell. ¿Qué tiene que decir respecto a esta solicitud? Stephen dio un paso adelante. Su señoría, presento evidencia de que esta petición está basada en fraude. La evaluación médica del Dr. Chow es falsa. El señor Morgan jamás fue examinado por este doctor. El gesto de la jueza se endureció. Además, tenemos evidencia en vídeo de los peticionarios conspirando para robar los bienes del señor Morgan mediante documentos falsificados y un diagnóstico inventado de demencia. También tenemos grabaciones de Brandon Morgan admitiendo esta conspiración en el restaurante Hitman ayer. Un murmullo recorrió la sala. Orden, cortó la jueza. Brandon se levantó de golpe. Esto es absurdo. Él está mintiendo. Está confundido. Por eso necesita un tutor. Siéntese, señor Morgan. Brandon dudó. Dije que se siente. Se sentó. Vanessa le apretó el brazo. La jueza miró al hombre de la bata blanca. Dr. Chow, usted presentó una evaluación médica declarando incapacitado al señor Morgan. ¿Lo examinó en persona? El Dr. Chow se removió inquieto. El sudor perlaba su frente. Yo revisé sus expedientes médicos y realicé una evaluación basada en... ¿Lo examinó en persona, doctor? ¿Sí o no? No exactamente, pero en casos como estos. La voz de la jueza se volvió helada. Eso es perjurio, doctor. Presentó una declaración jurada afirmando haber examinado a un paciente que nunca vio. El Dr. Chow palideció. La jueza tomó nota, el sonido del bolígrafo resonando en la sala. Luego se volvió hacia el abogado de Brandon. Y usted, abogado, si presentó deliberadamente un informe médico falso ante este tribunal, enfrentará cargos penales. El abogado empezó a sudar. Su señoría, yo no estaba al tanto de... Guárdelo para su propio juicio. Stephen no había terminado. Su señoría, hay más. Presentó documentos adicionales. Hace 2 semanas se presentó ante este tribunal un testamento, supuestamente firmado por el señor Morgan, fechado 2 semanas antes de que él encontrara sus archivos revueltos. Este testamento deja toda su herencia a Brandon Morgan y nombra a Vanessa Morgan como albacea.
La jueza examinó el documento, su rostro se ensombreció. El señor Morgan no firmó esto. Contamos con un análisis forense de la escritura que confirma que la firma es falsificada. El tono de la jueza se volvió de hierro. Esto no es solo fraude. Es conspiración criminal para cometer apropiación patrimonial, falsificación, abuso a un adulto mayor y posiblemente algo peor. La sala quedó en silencio. Vanessa se levantó bruscamente. No pueden probar nada. Él es un anciano confundido que... Siéntese, señora Morgan. Vanessa no obedeció. Probablemente grabó una conversación fuera de contexto. Dije que se siente o la declararé en desacato. Vanessa se sentó lentamente, fulminando con la mirada. Steven conectó su ordenador al monitor de la sala. Su señoría, con su permiso, reproduciré un fragmento del vídeo de vigilancia. La jueza asintió. La pantalla mostró el despacho de Richard. Brandon, Vanessa y el abogado aparecieron. Se escuchó la voz de Vanessa. Tenemos al Dr. Chow de nuestro lado. Certificará que papá tiene demencia temprana. Una vez que tengamos ese diagnóstico, obtenemos el poder notarial. Entonces controlamos todo. Brandon apareció en pantalla. Solo esta propiedad vale 1.800.000. Steven luego reprodujo el audio del hitman. La voz de Brandon. Para la mañana del viernes serás declarado legalmente incapacitado. El Dr. Chow ya presentó su informe. La audiencia es a las 9 de la mañana del viernes y no puedes hacer nada al respecto. Silencio absoluto. La evidencia era irrefutable. La jueza miró a los oficiales. Arresten a estas personas. Brandon Morgan, Vanessa Morgan, fraude, conspiración para cometer fraude, falsificación, abuso a un adulto mayor. Dr. Kenneth Chow, perjurio, conspiración, fraude. Y usted, abogado, fraude y conspiración. Un oficial dio un paso al frente. Brandon Morgan, Vanessa Morgan, quedan arrestados. Tienen derecho a guardar silencio. Le colocaron las esposas a Brandon. Ahora lloraba, las lágrimas resbalando por su rostro. Papá, por favor. Lo siento. No quise hacerlo. Ayúdame, por favor. Richard lo miró largo rato. Ese hombre había sido su pequeño hijo, el que se sentaba al lado de Charlotte en el hospital, el que le daba un beso en la mejilla cada mañana de Navidad. Hiciste tu elección, Brandon. Ahora tendrás que vivir con ella. Los oficiales lo condujeron fuera, sollozando. Vanessa caminó detrás, esposada, la cabeza en alto. No lloró. Fría y desafiante hasta el final. Al pasar junto a Richard, lo miró con puro odio. El abogado de Brandon salió detrás, ya al teléfono. Necesito un abogado. De inmediato. El Dr. Chow fue el último, aturdido, comprendiendo que había perdido su licencia y destruido su carrera. La sala quedó en silencio. La jueza miró a Richard. Señor Morgan, lamento que haya tenido que pasar por esto. La petición queda denegada. Sus bienes y su autonomía permanecen intactos. Gracias, su señoría. Richard salió acompañado de Steven, bajaron por el pasillo, tomaron el ascensor y salieron por la puerta principal. Un resplandor de sol iluminó Portland. Era la primera vez en días que la lluvia cesaba. La ciudad se extendía ante ellos, hermosa e indiferente. Steven se detuvo en los escalones del tribunal. ¿Cómo te sientes? Richard no respondió enseguida. Aliviado, triste, vacío, furioso, todo al mismo tiempo. Acabo de enviar a mi hijo a prisión. La voz de Steven fue suave. Él se envió solo, Richard. Tú solo te aseguraste de que no saliera impune. Caminaron hacia el coche de Steven. Richard miró hacia atrás en dirección al juzgado. El sol brillaba, pero él sentía frío. Había ganado. ¿Pero qué había ganado realmente? 3 meses después,
El juicio concluyó. Brandon recibió 4 años. Vanessa, 6 años como la mente maestra. El Dr. Chow, 3 años, con la licencia médica revocada. El abogado, 2 años, inhabilitado. Richard los observó mientras se los llevaban. No sintió satisfacción, solo una tristeza hueca. Volvió a su casa en West Hills. Todo en su lugar, pero el silencio era ensordecedor. George venía a cenar cada noche. 2 viudos haciéndose compañía. George nunca dijo «te lo advertí». Solo preguntaba «¿Cómo estás hoy, Richard?». En Morgan Construcción, Richard ascendió a Rachel Turner al cargo de vicepresidenta. «Usted construyó algo bueno aquí, jefe. Yo lo cuidaré». La empresa siguió adelante. 40 familias seguían teniendo trabajo. El legado sobreviviría. Richard empezó a colaborar con Habitat for Humanity, construyendo casas, enseñando carpintería a jóvenes. Le daba propósito. Vendió la cabaña del Monte O. Demasiados recuerdos que ahora se sentían como mentiras. Pero se quedó con la casa de West Hills, la que había construido con sus propias manos. 6 meses después de la sentencia, llegó una carta desde la prisión estatal de Oregón. Era de Brandon. Richard la tuvo en sus manos 3 días antes de abrirla. «Papá, no espero tu perdón, pero necesito escribir esto. Lo siento. Pasé toda mi vida pensando que tú me debías algo. Me convencí de que quitarte no era realmente robar. Estaba equivocado. Tú construiste todo con tus propias manos. Trabajaste 80 horas a la semana para que yo tuviera una buena vida. Y en lugar de estar agradecido, te guardé rencor. Vanessa alimentó ese resentimiento y yo la creí porque quería hacerlo. Ahora estoy en una celda con nada más que tiempo para pensar. Pienso en mamá. En lo que diría si viera en quién me convertí. Estaría avergonzada. Yo estoy avergonzado. Cuídate, papá. Brandon». Richard la leyó 2 veces, se quedó en silencio, la dobló con cuidado y la guardó en el cajón de su escritorio. No respondió. Tal vez algún día, pero no todavía. Han pasado 2 años. Morgan Construcción sigue fuerte. Rachel lo está haciendo bien. George y Richard aún cenan juntos la mayoría de las noches. A veces Richard vuelve a colaborar con Habitat. La vida continúa. Una tarde se sienta en su despacho mirando fotos familiares. Brandon de bebé, en la graduación, el día de su boda. Se pregunta en qué falló, qué podría haber hecho distinto. No tiene respuestas. Tal vez no las hay. Pero Richard sabe esto, hizo lo correcto. Lo difícil. Lo que le costó a su único hijo. Y lo volvería a hacer, porque un hombre que no defiende lo que es suyo no es un hombre, es una víctima. Y Richard Morgan se niega a ser una víctima. Aprendió que el respeto no se hereda, se gana. Que la familia no se define por la sangre, sino por la confianza y la lealtad. Que a veces las personas que se supone deben amarte son las que más te hieren. La lluvia cae sobre los cedros de su patio trasero, árboles que plantó hace 35 años. La casa sigue firme. La empresa aún sostiene a 40 familias. El legado intacto. Aunque el heredero ya no está. Se queda de pie junto a la ventana. Portland se extiende debajo, luces entre la lluvia. La vida sigue. Su vida sigue. Sin Brandon, pero no sin propósito. No sin dignidad. No sin saber que hizo lo correcto. Eso tendría que ser suficiente. Al mirar atrás en esta historia real, veo a un anciano que construyó un imperio pero casi perdió el alma defendiéndolo. Esta es una de esas historias de abuelo que crees que nunca podrían pasarte, pero me pasó. Y podría pasarte también. No seas como yo. No esperes a que tu familia termine en un tribunal esposada y llorando para darte cuenta de que algo se torció años antes. No trabajes tan duro construyendo un legado que olvides construir una relación. La verdadera historia aquí no es la traición. Es lo que vino antes.
Dios me dio un hijo y yo le di dinero. Dios me dio tiempo y yo se lo di al concreto y la madera. Dios me dio una familia y yo elegí mi empresa. Le di a Brandon todo, excepto lo que necesitaba, mi tiempo, mi presencia, mi atención. Estas historias de abuelo no están hechas para entretener. Están hechas para advertirte. Estate presente con tus hijos. Enséñales valores, no solo cosas valiosas. Muéstrales que la riqueza no significa nada sin carácter. Que el éxito no significa nada sin integridad. Sí, hice lo correcto. Me levanté por mí mismo. Me negué a ser una víctima. Pero cada día me pregunto, ¿podría haber evitado que esta historia real se convirtiera en una tragedia si hubiera sido un mejor padre? Nunca lo sabré. Pero tú aún tienes tiempo. Puedes elegir distinto. No permitas que tus historias de abuelo terminen como la mía, con justicia servida, pero una familia destruida. Construye tu legado, pero construye tus relaciones primero. Esa es la lección que aprendí demasiado tarde. No dejes que sea también la tuya.